Vamos entonces a ver cuál es el proceso para probar hipótesis. Hay 7 pasos. Primer paso que debemos hacer es plantear las hipótesis. Ahora, ¿de dónde nace el planteamiento de las hipótesis, tanto la hipótesis nula y de la hipótesis alternativa? Nace de una situación particular, nace de una problemática. Entonces, nosotros tenemos que darle, hacer un estudio muy cuidadoso, hacer una descripción en un texto que quede todo escrito. ¿Cuál es la descripción de la situación que se está presentando? Y a partir de esa situación, entonces debemos fijarnos cuáles son eh, las posibles mejoras o cuáles son los posibles cambios esperados. Esas mejoras, esos cambios esperados son las hipótesis, de ahí surgen las hipótesis, de ahí surgen las afirmaciones que vamos a probar. Entonces, el primer paso es ese, plantear la hipótesis nula y la alterna. Entonces, requerimos de un buen planteamiento del problema, una buena descripción de ese problema. El segundo paso, ya una vez tengamos nuestra hipótesis, es empezar a planear, ¿cierto? Ese es la secuencia lógica. Empezar a hacer una planeación de cómo se va a desarrollar ese experimento, cómo se van a recoger qué variables se van a tener en cuenta para probar las hipótesis, qué información se requiere para probar las hipótesis, se generan los libros de trabajo, se identifican los tamaños de muestra, se determina también en qué momento se recogen las muestras, cuánto tiempo vamos a tardar recogiendo muestras, se almacenan los resultados, se empieza a recoger la información. El tercer paso es la selección de un estadístico cuya distribución quede completamente especificada bajo la hipótesis nula. Entonces, de acuerdo a la hipótesis nula y la hipótesis alterna, se tiene que identificar que esa variable tenga un comportamiento de alguna de las distribuciones de probabilidad. Hay que identificar cuál es la distribución de probabilidad, cuáles criterios son los que se cumplen, los que más se aproximan. Y a partir de eso, empezar a identificar el estadístico de prueba. El cuarto paso es establecer el nivel de significancia de la prueba. Ese nivel de significancia es alfa. Y ese alfa, ¿cómo lo determinamos? Cuando yo identifico mi nivel de confianza. Si yo digo que mi nivel de confianza es del 90%, entonces estoy diciendo que el nivel de significancia es del 10%. Si digo, mi nivel de confianza es del 95%, entonces lo que estoy diciendo es que mi nivel de significancia es del 5%. Es una decisión que usted como investigador debe determinar. ¿Cuál es el nivel de confianza? Y ese nivel de confianza es el que le determina cuál es el nivel de significancia de la prueba de la hipótesis. Bueno, una vez que usted ya ha definido el nivel de significancia, se deben establecer los eventos que conducen al rechazo o a la aceptación de la hipótesis nula. Entonces se tienen que identificar cuáles van a ser la región de rechazo y cuál va a ser la región de aceptación. En otras palabras, en la distribución, en la curva de la distribución, usted debe determinar muy bien cuáles son los límites de confianza. Entonces esos límites de confianza van a separar la zona de rechazo, que sabemos que las zonas de rechazo, ¿dónde van a quedar? En las colas, ¿cierto? En los extremos, tanto de la cola izquierda o de la cola derecha o en ambas colas, dependiendo si nuestras hipótesis son bilaterales o unilaterales. Recordemos que es la hipótesis alternativa la que me define la cola de rechazo. El sexto paso ya es realizar el ensayo. Entonces ya tenemos la planeación, ya identificamos el estadístico de prueba, ya sabemos qué características tiene la variable, cómo es el comportamiento de esa variable, ya hemos identificado y hemos tomado una decisión con respecto al nivel de significancia, ya hemos definido la zona de rechazo y la zona de aceptación. Una vez que ya hemos recogido nuestra muestra, entonces ya viene el último paso. Debemos verificar si el estadístico de prueba
queda dentro de la región de aceptación o queda dentro de la región de rechazo. Entonces, el ejemplo práctico es este. Se desea probar si una nueva variedad de soya lograda por un proceso de mejoramiento genético supera la base de 4 toneladas por hectárea. Obviamente, ¿esto de dónde surgió? Esto surgió a partir de una situación que se estaba presentando, una problemática, un contexto. Entonces, el primer paso en el diseño del experimento es identificar todo ese contexto, todos esos antecedentes que llevaron a formular esta hipótesis. Eso es lo que llamamos planteamiento del problema. La hipótesis nula dice que un mejoramiento que supera las 4 toneladas, o sea que la cantidad de toneladas es mayor a 4 toneladas. Noten que entonces lo que habíamos descrito como hipótesis fue la hipótesis alterna, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría nuestra hipótesis nula? La que queremos probar es esta. El mejoramiento genético no supera las 4 toneladas, pero puede llegar a ser igual a 4 toneladas. Esto ya nos define automáticamente cómo quedaría la zona de rechazo y la zona de aceptación. La hipótesis alterna es la que me dice hacia dónde vamos a determinar el nivel de rechazo, el nivel de significancia. Como dice que es mayor a 4, me está diciendo que entonces estoy utilizando la zona de rechazo, la cola derecha. ¿Cuál es el segundo paso? Eso es un trabajo de discusión. Listo. ¿Qué variables necesitamos? ¿Cómo recogemos la información? ¿Cuántas pruebas necesitamos desarrollar? ¿Cuál es el libro de campo? ¿Qué características tienen el terreno donde vamos a sembrar esa soya? Hacer toda una descripción. Todo eso va en el proceso de planeación. No puedo escribir todo eso, pero eso es un documento bastante extenso, pero entonces acá un resumen podría ser este. Para probar la hipótesis, se planifica una experiencia que consiste en repetir el cultivo de una nueva variedad de soya en 29 parcelas, pero cada parcela es de 1/4 de hectárea. Prácticamente serían 29 muestras. Yo tengo que hacer una validación de buscar quiénes van a participar, cómo van a apoyar. O sea, esto no es que me lo invento, esto es porque estoy buscando las herramientas para poder recoger la información. Ahí es donde tenemos que salir a buscar a las personas, a mirar, de pronto hay una persona que tiene 8 hectáreas y de las 8 hectáreas me presta 2 hectáreas. Ah, listo, entonces en ese caso yo tendría 2 hectáreas y yo podría hacer mi prueba solamente en 2 hectáreas, ¿cierto? Entonces en ese caso ya no tendría 29 muestras, sino 2 muestras grandes, cada una de 1 hectárea, por ejemplo. Entonces esto depende es de las condiciones que yo esté viviendo, la situación. Por eso la planeación es la descripción de las situaciones. Entonces esto fue algo que les pareció a ellos. Le tuvieron 29 fincas y cada finca le dio una parcela de 1/4 de hectárea. Eso fue lo que lograron pactar. Listo. Ah, obviamente esos campesinos querrán algo a cambio por participar. Ah, listo. Como estamos haciendo una prueba, el resultado de eso, usted se va a quedar con la cosecha de eso. Yo lo único que quiero es probar la hipótesis y ya una vez de que yo pruebe mi investigación, quédese usted con la cosecha y véndala o haga lo que sea. Sí, o sea, uno empieza a hacer negociaciones, pero eso lo hace uno en donde, en el proceso de planeación. ¿Listo? Donde firma consentimientos informados, firma documentos de contratos para que no vayan a haber conflictos. Entonces, aquí nomás mirando nuestro paso 2, si la variable tiene esta forma, un comportamiento normal, y tenemos menos de 30 datos, entonces ya podríamos decir aquí, bueno, esto podemos utilizar una distribución test-student, por ejemplo. Vamos con el paso 4. ¿Qué dice el paso 4? Que debemos establecer el nivel de significancia, pero ese nivel de significancia depende del nivel de confianza. Si yo digo que quiero una confianza del 90%, es una decisión que yo tomo. Bueno, no tomo yo, o sea, yo soy el investigador, pero no la tomo yo solo, tengo que tomarla
en un consenso con todas las personas que me están apoyando en la parte de investigación, es decir, con los demás investigadores, ¿no? Hombre, probemos la hipótesis con una confianza del 99%. Eso, una confianza del 99% requiere muestras grandes, ¿cierto? Vamos a probar esto con una confianza del 95%, con una confianza del 90%. ¿Qué se aconseja? Que todos los niveles de confianza sean del 90% o superiores. Supongamos que entonces aquí queremos una confianza del 95%. Pero resulta que si yo defino una confianza del 95%, eso me determina automáticamente el nivel de significancia. Por ejemplo, en 5%. En el quinto paso, yo debo identificar cuál es la zona de rechazo y cuál es la zona de aceptación. Y por lo tanto es importante colocar un límite de probabilidad. Voy a calcular el límite de probabilidad cuando la probabilidad es del 5%. Ahora, ¿este 5% en qué cola es? En la cola derecha. Esta sería la función. Es un QT. El QT es el que me ayuda a calcular límites de probabilidad que tiene un 5%. O sea que me voy a hallar el límite de una probabilidad del 5% cuando tenemos 28 grados de libertad y estamos en la cola derecha. En otras palabras, la gráfica es esta. Esta cola roja es del 5% y estoy allá. Yo sé que esto rojo es 5%, estoy hallando es este límite aquí. Y este límite en la distribución T, cuando lo calculo en R, me da este número. Esta es la separación de la zona de rechazo y la zona de aceptación. Esta línea me separa la zona de aceptación, que es todo esto blanco. Si me da en esta zona, la zona roja, me da algún punto por acá por la zona roja, entonces ya estoy en la zona de rechazo. Hasta este momento solamente hemos hecho planeación. Entonces, mientras tanto, sembramos por allá el cultivo, sembramos la soya en todas esas 29 parcelas que teníamos y esperamos el tiempo a que creciera. Y ahora vamos a recoger los datos. Cuando yo ya empiezo a hacer estos cálculos, una vez ya tengo mi base de datos, yo llevo mi base de datos, la subo al R y empiezo a hacer cálculos sobre ellos. Ya estoy en el segundo paso del desarrollo del diseño experimental, que es análisis. Entonces, note, yo empecé a analizar la información de la base de datos y encontré que el promedio de toneladas por hectárea que se producía era de 4.8 y que la desviación estándar de esa muestra es de 1.2 toneladas por hectárea. O sea, esa es la dispersión. ¿Cuál es el paso 7? Ya el paso 7 es el que culmina el proceso de prueba de hipótesis. Se calcula el estadístico de prueba y se observa a cuál de los intervalos definidos en el paso 5 pertenece. Decíamos que el estadístico de prueba es una distribución T-Student, entonces escribo mi estadístico de prueba, lo llamé T porque es una T-Student y es igual al promedio de la muestra menos el promedio que estoy dándole en la hipótesis, ¿cierto? En lo que está en la hipótesis nula, el valor que tengo en la hipótesis nula, sobre la desviación estándar de la muestra sobre raíz de n. Entonces calculamos. ¿Cuánto nos dio la muestra? La muestra me dijo que el promedio de producción era 4.8 toneladas por hectárea, menos la hipótesis que decía que era de 4 toneladas por hectárea, dividido la desviación estándar sobre raíz de n, y me dio un valor, el estadístico de prueba me dio un valor de 3.59. Y notamos que el 3.59 es mayor a mi límite de confianza, que es 1.70. Y si notamos, está muy al extremo, o sea, es tan poco probable que no puede ser verdad esa hipótesis nula.